viene bien a todos que ha sido esta, porque os voy a hablar en concreto de un par de números especiales que han salido en paralelo de la American Journal of Botany y Applications in Plant Sciences, que son las revistas de la Sociedad Estadounidense de Botánica, y así me da tiempo a enseñaros todo. Entonces, un poquito lo que voy a hacer es hablaros un poco de nuestro kit de angiospermas Angiosperms 353, y luego del número especial de la American Journal of Botany, el número especial de Applications in Plant Sciences, los artículos que hemos sacado en el contexto de este kit de captura, y luego un resumen así de qué hemos aprendido, de qué se puede, no se puede, qué puede mejorar, etcétera. Así como revisitar dónde están los límites o no de aquí. Entonces salimos de esta presentación y yo voy a hacer ahora como un saltito de presentación en presentación, y en concreto voy a saltar a una que imagino que algunos estuvisteis ya. Pero primero voy a hablar de esto. Pequeña mini intro aquí. Vale, entonces ahora hago lo mismo, me vengo aquí, presentación. Vale, entonces aquí os hablo un poco de secuenciación masiva en plantas. Un segundo, perdona, Lisa, un segundo que le corte. Creo que no se está grabando, Mario. ¿Le doy yo? A ver. ¿Quieres que me vaya al principio? No, creo que le tengo que dar yo. Sí, vale, a mí ya me sale grabando ahora, ¿vale? Venga, seguimos. Vale, continúo. Vale, pues voy a hablar un poco, poner en contexto la captura masiva. Entonces, esta gráfica, he combinado un par de gráficas. La gráfica de NCBI de toda la vida de la bajada de costes de secuenciación por genoma humano, con una de este artículo de 2015, donde te van enseñando pues, en el tiempo cómo van saliendo las plataformas. Y se ve muy claramente que cuando hay una revolución tecnológica caen los precios. Y siguiendo la siguiente revolución tecnológica, que viene a ser long rate sequencing, tienes otra vez otra caída de precios, hasta que hemos llegado a un momento ahora en el que es posible secuenciar un genoma completo de humano, que son unos 3 gigas, por $1.000. Vale, la ley de Moore aplica a chips, así que francamente, informáticos. Pero sí, se ve muy bien que en cuanto empieza la secuenciación de segunda generación, con la 454 de Roche, y luego ya la revolución de Illumina, pues caen los precios, y esto nos ha permitido pues un montón de cosas. Entre ellas ha sido la secuenciación de genomas completos. Me gusta ver también en contexto histórico y resaltando las plantas que la genómica en plantas es bastante más temprana de que lo que la gente tiene en mente. Empezamos secuenciando pues un bacteriófago, un virus, luego, bueno, un par de bacteriófagos, luego ya nos pasamos a mitocondria humana, pero el primer cloroplasto secuenciado completo es del 86, de Mercantia polymorpha, una hepática talosa, nada más y nada menos. Luego es incluso anterior a la primera bacteria secuenciada completamente. El primer eucariota es un hongo, también hay que tenerlo en mente. O sea, los humanos, el primer borrador no está hasta el 2001. Arabidopsis, el genoma completo de Arabidopsis es anterior al genoma humano. Todo esto es Sanger, ¿vale? Entonces os podéis ver que efectivamente, pues aquí están las plantas ya desde el primer momento, y hongos entrando en la carrera de genómica, y luego ya pues empiezan las plantas que son primero secuenciadas, sobre todo plantas útiles, pues una herbácea cultivada, una leñosa forestal, y luego ya empieza a haber una diversidad de filogenética mayor, con algas prasinófitas, clorófitas, otra leñosa cultivada. El primer musgo es de 2008, el primer licófito es de 2011. Mira, aquí tenemos Mercantia polymorpha, el cloroplasto en el 86, pero el genoma completo no salió hasta el 2017, es impresionante. Y luego el primer helecho de 2018, y la primera entocerota de 2019, o sea que todavía queda mucho por hacer.
¿Vale? Entonces, ¿por qué os comento esto? Esto es importante porque el tamaño del genoma en plantas, como sabéis, aquí estoy hablando para gente que ya está familiarizada todo esto, pues no tiene nada que ver con el tamaño del genoma en, digamos, mamíferos, por ejemplo. Entonces, puedes tener órdenes de magnitud de 2.400 veces más grande el tamaño del genoma entre la planta con el genoma más pequeño, que es Helicea tuberosa, y la planta con el genoma más grande, que es Paris japonica, que son 140 gigas, que es una barbaridad. La media está en 2,5, que bien, pero veis que la cola es muy larga y llega a tamaños masivos. Esto es trabajo de Germán Pellicer y Oriana Hidalgo y Yalich y colaboradores. Entonces, comentaros también que está este proyecto de secuenciación de genomas completos para completar estos gaps y que el proyecto 1000 plantas ahora ha pasado de 1000 transcriptomas, como que se ha reencarnado en el proyecto de 10.000 genomas completos, y luego hay otra serie de iniciativas masivas para secuenciar los genomas de todo. ¿Vale? Pero no era esto donde quería ir. Un momento. Termino la presentación y así puedo saltar directamente a la que quiero, que es aquí. Ahora me vengo aquí. Vale, entonces hablar un poco de 1000 plantas. El proyecto OneKP empezó en 2019, fue cuando diseñaron la financiación. Yo me uní a esta iniciativa en 2011, cuando estaba haciendo mi doctorado en Estados Unidos, y la idea era secuenciar 1000 transcriptomas de plantas. Entonces fue un salto cualitativo brutal en presencia de plantas en repositorios como NCBI, de estar prácticamente ausentes a estar en abundancia y predominantes. La idea se planteó pues, como mejora genética de cultivares, bioprospección farmacéutica y luego ya también evolución en plantas, de ahí el muestreo filogenético. Y el primer piloto presentamos 11 genomas que ya existían en bases de datos como Phytosome y 92 transcriptomas, y lo que se hizo fue un ejercicio de buscar ortólogos en baja copia única y se identificaron unos 852 genes que nos permitieron hacer una serie de test topológicos para ver pues, cuáles eran las relaciones. Y encontramos cosas súper interesantes con mucho apoyo estadístico, como que las algas cimatofitias eran el grupo hermano de las embriófitas, que las briófitas podían ser monofiléticas nuevamente y hermanas de traqueófitas, leucopodios claramente hermanos de eufilofitas, helechos, plantas con hojas verdaderas, o sea, helechos, gimnospermas y angiospermas. Los helechos hermanos de las espermatófitas y luego gimnospermas y angiospermas, ¿vale? Bueno, esto, aquí está, vale. Entonces, el artículo colofón de Viridipante lo que hicimos fue, en vez de los 100 en total entre transcriptomas y genomas, acabamos con 1.342 transcriptomas y 25 genomas de plantas. Y ese número de 825 acabó reducido a 410 genes nucleares. Y este es el punto de arranque. Este alineamiento de 410 ortólogos compartidos por toda Viridiplante es el punto de arranque del kit de angiospermas, ¿vale? Porque lo que queríamos era una herramienta que no solo se pudiese utilizar en angiospermas, sino que se pudiese integrar con datos existentes, como es todos los datos de OneKP, pero que gente que desarrollase también en otros linajes también pudiese enfocarse a estos genes nucleares de baja copia o copia única compartidos en todas las plantas para poder hacer una mega filogenia de plantas, entre otras cosas, ¿vale? Entonces, esto es lo que se tenía en mente cuando se diseñó el kit. Entonces, eso lo dejo por ahí y ahora me vengo aquí. Entonces, aquí, hackeando presentaciones. Entonces, técnicas de muestreo genómico. Como ya os he dicho, en plantas el genoma es brutal. Entonces, técnicas de muestreo genómico, pues puedes hacer un shotgun, que es secuenciar a perdigones literalmente,
Puedes hacer un genotipiado por secuenciación que digieres con enzimas de restricción y luego pues haces genotyping más sequencing o RAD en función de la técnica que hagas y es un poco aleatorio, pero luego puedes estratificar la secuenciación, irte a toda la parte codificante, transcriptómica o directamente hacer enriquecimiento y captura, que puede ser microfluídica en fase sólida o en solución. En fase sólida era como el principio, los arrays estos que se hacían antes. ¿Vale? Y luego ya se pasó en solución. La microfluídica es un poco más reminiscente de la sangre tradicional, la forma un poco en la que funciona. Y luego mixta lo que busca es integrar aleatorio y estratificado. Entonces, pues este es de un artículo de David donde hacen un muy buen resumen de todas estas estrategias de secuenciación de técnicas aleatorias. En Metzger de 2010 te hacen una muy buena revisión de técnicas de captura y el mixto sería, pues eso, integrar estos dos. Entonces me gusta utilizar estas dos imágenes para explicar cómo se combina la secuenciación de terminación de cadena, o sea, cómo se diferencia la secuenciación de terminación de cadena de la masiva dirigida del target capture o target sequencing capture. ¿Vale? Entonces, cuando hacemos determinación de cadena, lo que estamos diseñando es el cebo. Entonces, el cebo es muy específico, va por un pez, ¿vale? Y es más artesanal, vas uno a uno. Entonces, tú te diseñas tu cebo, te haces tu PCR o tienes tu gen. En cambio, cuando haces secuenciación masiva dirigida, es más, lo que estás diseñando es la red, ¿vale? Y es un poco más tosca la aproximación, pero te permite capturar muchos genes de a una. Entonces, pues cuando diseñas una red, la resistencia de las cuerdas, el tamaño de los agujeros, etcétera, te permite capturar a un tipo de pescado u otro. Cuando diseñas un kit de captura, lo mismo, en función del tamaño de las sondas, la frecuencia, cuánto se impliquen o no, etcétera, te permite que la captura sea más o menos fina de los genes de interés. Y luego lo que es curioso de este tipo de aproximaciones, y eso creo que lo tengo no era esta, donde tengo la presentación, no la he abierto la que quería. Bueno, anyways. Pues vuelvo. Vale. Una de las cosas que pasa cuando haces este tipo de capturas es que obtienes lo que se llama el off-target, ¿vale? Que es de vez en cuando pues te cae una tortuga o has arrastrado cosas del fondo y lo que obtienes son pues estos elementos que están en más alta copia. Vale, entonces sería también súper rapidito y ya un poquito más técnico. Extraemos ADN total, nos hacemos nuestros insertos de tamaño que sea, 250, hacemos genotecas indexadas con sus adaptadores y hacemos un shotgun o un genome skimming. Y entonces, ¿qué obtenemos? Lo que está en más alta copia, organelos, ¿vale? Y luego elementos repetidos del genoma. En cambio, cuando haces captura, tienes tu extracción, tú haces tus genotecas después de fragmentar, enriqueces con estas sondas y ¿qué es lo que obtienes? Pues tus dianas, tus genes de interés. Si combinas ambos, que eso es lo interesante del HiveSeq, obtienes tanto tus genes de interés como elementos repetidos, ¿vale? Luego os hablo un poco del kit, pero comentaros que en 2020, en colaboración con Matt Johnson, Juan Viruel y la técnica de Elliot Garner y la técnica de Matt Johnson, Haley Hell, escribimos este artículo donde describimos el flujo de trabajo molecular, cómo abaratar los costes en la medida de lo posible. Y luego también tenemos un artículo en colaboración con gente de Duke. Primera autora compartida con otros tres es Grace Brewer, donde observamos qué es lo que afecta o no más a las capturas. Entonces, me gusta esta figura porque este artículo de Frick-Baker de 2019 es shotgun. Entonces, aquí podéis ver que cuando haces un muestreo aleatorio, que estás yendo a por elementos repetidos con shotgun,
que una muestra sea fresca o de herbario tiene un efecto muy importante en el número de lecturas de cloroplasto que obtienes, mientras que cuando haces captura, que sea de herbario o no, no tiene tanto efecto en que recuperes o no tus targets, porque el proceso de enriquecer se asegura que con independencia de la calidad de tus muestras los obtengas. Así que eso es un ejemplo muy claro de diferencias. En fin, ¿qué es lo que necesitas para diseñar estos kits? Recursos genómicos, computacionales y económicos. Recursos genómicos, pues gracias a OneKP y mogollón de otros esfuerzos de secuenciación de transcriptomas, genomas, EST libraries, etcétera, pues ahora estamos en un momento en el que hay recursos genómicos importantes. Computacionales, ¿a qué nos referimos? Pues a la capacidad de poder manejar estos datos bioinformáticamente, es decir, saber un mínimo de programación, pero también a pues tener ordenador con la suficiente capacidad para hacer esta computación, acceso a clústeres bioinformáticos, etcétera. Para poder hacer computación en paralelo. Y recursos económicos, pues una vez que has diseñado tu kit tienes que irte al laboratorio a ponerlo a punto. Entonces, ahora salto aquí. Este es un ejemplo de una colaboración con Juan Viruel y Maribel Soto Gómez, que hicimos para el diseño de un panel específico empleando material preexistente para Dioscorea, material preexistente y luego material vivo. Entonces se usaron transcriptomas de OneKP que ya estaban disponibles y luego se hizo ensamblaje de nuevo con Trinity de eso. Entonces, usando MarkerMiner, que es un flujo de trabajo bioinformático, pudimos que utiliza una base de datos de genes de ortólogos para plantas que se llama Plaza, pudimos ir añadiendo genomas completos de Phytoson, pudimos diseñar un kit para Dioscorea que funcionaba fantásticamente bien. Y que nos ha permitido, por ejemplo, aquí doy otro salto, hacer, lo tengo por aquí, hacer pues eso, una megafilogenia preciosa de Dioscorea. Vale, y ahora me vengo al meollo, que es el kit de angiospermas. Entonces, ¿cómo diseñamos el kit de angiospermas? Pues aquí hay varios elementos, yo os he hablado. Por un lado están esos 410 genes que habíamos identificado con el artículo colofón de OneKP. Y por otro lado, Matt Johnson y colaboradores, Bernard Coffinet, Norm Wickett, etc. Matt estaba en esos momentos haciendo su postdoctorado con Norm. Matt y yo hicimos la tesis con John Shaw en la Universidad de Duke, o sea que nos conocemos desde hace ya muchos años. Pues ellos diseñaron un kit para musgos pleurocárpicos, pero decidieron estudiar si funcionaba más allá de musgos pleurocárpicos, que sería este caso de aquí, de Ignani. ¿Vale? Entonces se fueron y dijeron, bueno, pues vamos a coger 96 muestras de musgos a lo ancho y largo de la filogenia o del grupo y ver qué tal funciona. Y fue muy interesante porque de forma experimental pudieron observar que cuando había más de un 30% o 35% de divergencia de las sondas que se diseñaban para un target o un gen concreto, caía precipitadamente a más distancia filogenética, más caía la eficiencia de la captura. Y este límite demostrado de forma experimental de 30% es el que tuvimos en mente cuando decidimos diseñar el kit de angiospermas. Aquí he hecho un zoom in en la filogenia que os comentaba del artículo colofón de OneKP y ahora os explico un poco cómo llegamos aquí. Entonces, Matt y yo nos pusimos a hablar de hacer un kit para angiospermas. Esto era cuando yo ya estaba en Kew haciendo el postdoctorado. Y dijimos, vale, ¿qué pasa si digo, quiero que... O sea, teníamos un alineamiento con 600
individuos, o sea, 600 especies, a veces varios individuos para una especie de angiospermas, 410 genes. Y es como escogemos aquí representativo, porque hay que reducir la complejidad de esto para que el kit sea algo asequible y no nos salga carísimo. Pero si nos ponemos a poner sondas para todo el alineamiento, esto va a ser un poco demasiado. Entonces, calculamos una matriz de distancias filogenéticas usando la distancia de Hamming. Aquí lo tenéis. Luego, bueno, aquí tenéis el enlace, si quieres luego lo podéis ver, está en el blog de Matt. Most Matters, blog, Sequence Clusters, y así se ve muy bien. Entonces, calculamos las distancias filogenéticas, entonces ya tenemos una idea de pairwise distances, de distancias de 1 a 1, pues como que estaba más cerca, menos cerca. Entonces es, bueno, y si hacemos una selección manual de secuencias representativas que tenemos, y lo que veíamos es que con una selección manual, aquí tenemos nuestro límite del 30%, la mayor parte era mucho más divergente, entonces esto no nos valía. Entonces decidimos explorar otras vías de clustering, y el que imagino que todos habéis oído hablar era el K-means clustering. Pues vamos a probar qué tal funciona. Entonces hicimos un PCA con nuestro K-means, efectivamente, parecía que hacía muy bien la división. Esto es algo que tienes que hacer además de forma repetida, porque en función del punto donde empiezas, cambia cómo te hace el clustering. Entonces hicimos varias iteraciones de esto y mejoraba mucho, pero seguía estando la mayoría más allá de ese 30%, lo que nos iba a complicar el diseño. Probamos otra forma de clustering, que es el clustering espectral, y bueno, pues tampoco mejoraba más. Y leyendo yo un artículo de Len Morlon, y no sé si se pronuncia así, pero Luitus o algo así es el apellido del primer autor, encontré que hablaban de camedoides, de K-meroids, y decidimos probarlo y maravilla, ahí está, en torno al 30%, o sea, era justo lo que necesitábamos. 40 es como el límite así del cual no debes de pasar y todo caía por debajo de ahí. Y lo que hicimos fue ver cuántos clústeres teníamos por gen, y en vez de 410 nos dimos cuenta que alguno de esos 410 genes sí que estaban en demasiado, no era suficiente baja copia, y los descartamos y nos quedamos con esos 353 genes. Y así es un poco pues el resumen resumidísimo pues de cómo acabamos. Entonces veis, después de hacer todos los filtros, la mayor parte de los genes y el número de clústeres, ¿ves?, es relativamente bajo, y acabamos con toda la diversidad de angiospermas, que es lo que estoy aquí resumiendo. Entonces tienes todo el alineamiento, tienes secuencias representativas, luego le hacemos un imbricado de las sondas para que cubra toda la diversidad también de cada uno de los genes de los targets, y eso pues lo testamos en una serie de linajes. Y lo que pudimos ver es que no observábamos ningún sesgo filogenético obvio, y la verdad es que muy contentos, y además obteníamos mogollón de regiones flanqueantes que nos permitían pues hacer análisis más finos, ¿vale? Y entonces, a ver si aquí hay algo más. En esta presentación creo que ya. Vale, y entonces ahora me vengo a esta. No, esta no es. Ah, bueno, sí, tengo un momento. Es la de Botany. No la he abierto. La tengo aquí abajo. La abro. Un momento. Entonces me vengo aquí, archivo, abrir recientes, Botany. ¡Tarán! Vale. Aquí os he hablado del kit. Vale. Entonces decidimos hacer un estudio piloto. ¿Vale? Y el estudio piloto, pues como todo en esta vida, se nos fue un poco de las manos y todavía no lo hemos publicado, pero ya están todos los análisis hechos. Estamos escribiendo el artículo. Entonces, escogimos una group de 19 gimnospermas, representando 7 órdenes, y luego muestreamos todos los órdenes de angiospermas
y todas las familias de angiospermas según el APG, Angiosperm Phylogeny Group, el 4, el último, el 2016. Me faltan apodantáceas, corsáceas y sonantáceas y otra que no está aquí que es misodendráceas, pero bueno. Y en total pues tenemos 1100 representantes de angiospermas. Este es el APG. ¿Y de dónde sacamos todas estas muestras? Las sacamos de los transcriptomas, capturas que hicimos nosotros, 4 placas de capturas, y luego hicimos un minado del Short Read Archive de NCBI, sobre todo de RNA-seq. Y es súper interesante porque podéis ver que cuando los transcriptomas de 1KP, que son transcriptomas tempranos, pues son de una calidad media y aunque nos ayudaron a diseñar el kit, etcétera, pues no están completos. Estos son heatmaps, entonces cuanto más oscuro, mejor ha funcionado, resumen resumidísimo. Las capturas dependen de otra serie de cosas, como cómo se ha hecho la fragmentación, si hemos secuenciado en profundidad, y luego los SRAs, el Short Read Archive, los transcriptomas, pues de lo mismo, de la calidad. Entonces ya sabiendo que a partir de los transcriptomas 2 gigas, los transcriptomas de 1KP se portaban muy bien, pues intentamos ir a por transcriptomas de 2 o más gigas. Aquí tenéis algunas que están muy claritos y es porque solo teníamos ese representante para esa familia y había que incluir lo que hubiese. Nuevamente no vemos ningún sesgo filogenético obvio en nuestras capturas y haciendo un análisis más detallado de qué podía estar o no influyendo, vimos que podían ser nuevamente cosas que tuviesen que ver con el almacenamiento de la planta, si estaba en un herbario, pues que la temperatura hubiese sido constante, que la planta fuese de un ambiente tropical seco versus húmedo, protegen mejor las plantas de tropical seco, ambientes secos en general, protegen mejor su ADN. Y si luego además están almacenadas en un herbario que mantiene unas condiciones constantes a lo largo del tiempo, pues se mantienen mucho mejor, ¿vale? Entonces, eso por ahí. Y ahora que ya os he dado toda la chapa de dónde viene el kit, etcétera, me paso a hablaros aquí de estos special issues. Entonces, en el verano pasado, en Botany, que acaba de ser ahora mismo, la conferencia estadounidense de la Sociedad Estadounidense de Botánica, presentamos resultados preliminares del piloto y surgió la conversación de como mucha gente está empezando a emplear la herramienta, lo que a mí personalmente me hacía muchísima ilusión, de hacer un par de números especiales en paralelo presentando pues todos los trabajos que se estaban llevando allí a Botany y otros, etcétera, para ver pues qué tal funciona el kit a diferentes niveles filogenéticos o gente que quería expandir las herramientas que existen para análisis que les interesaban a ellos o no, y eso. Y pues de ahí surgió esto. Entonces somos 10 editores en colaboración con el personal administrativo de estas revistas y de la sociedad, que hemos estado trabajando pues estos últimos 8 meses en editar estos artículos y también somos coautores de muchos de ellos. Entonces os enseño el talk del American Journal of Botany. Las ilustraciones las hizo Sonia Agüera, que Andrea la conoce. Entonces ahora es ilustradora botánica, ella es doctora en biología, es inmunóloga, pero se ha pasado a la ilustración botánica y nos hizo esta ilustración preciosa para la portada de Botany y luego nos hizo esta otra ilustración preciosa para la portada de Applications in Plant Sciences. Esto es un heatmap de fondo, de verdad, uno de los artículos publicados. Este es el heatmap y lo que hemos hecho es, pues eso, lo que ha hecho Sonia es avecentarlo. Y esto es es un quipu, o quiere ser un quipu. Entonces aquí, si veis en los contenidos, explicamos el quipu.
es un poco una idea que llevo teniendo desde hace años. El quipu es una palabra quechua para nudo y consiste en una cuerda principal, que puede ser el equivalente a un backbone filogenético, del que cuelgan múltiples cuerdas que están anidadas, como las ramas de una filogenia, ¿vale? Y además están coloreadas y tienen nudos que contienen información. Y el significado se ha perdido con el tiempo, entonces de descodificarlo es un reto. Entonces, de forma parecida, en las filogenias tenemos datos que resultan aquí en concreto en Angiospermas 353, pues es subsampling genómico y pues eso es parcheada la información que tenemos. Entonces queremos entender el significado de estos nudos, que es el conflicto filogenético, que puede ser algo biológico o puede ser un artefacto, y poder diferenciar de dónde viene esa incongruencia nos da pues claves sobre la evolución de los linajes de plantas. Entonces, en estos números especiales, lo que hacemos es ver cómo esta herramienta que hemos diseñado funciona a diferentes niveles filogenéticos, desde órdenes completos de angiospermas a radiaciones recientes o dentro de una especie, complejos de especies, etc. ¿Vale? Entonces, quería enseñaros eso. Y quería enseñaros aquí, también explicamos un poquito. Aquí al fondo. Uy, ya me pasó, me han hecho. Aquí está. Entonces, los heatmaps se emplean para inspeccionar visualmente el éxito o no de un ejercicio de captura. Entonces, hay otras aplicaciones bioinformáticas que nos ayudan a entender estos artefactos metodológicos y diferenciarlos de procesos biológicos, y luego nos ayuda a entender las señales de conflicto, de dónde vienen o no vienen. Y es un poco casar las dos ideas, ¿vale? Trabajar, en vez de ignorar el conflicto, es recibir el conflicto y decir, vale, ¿qué nos está contando? Esto es un problema de la herramienta, es realmente señal biológica, y entender todo esto. Vale, pues dado esto, ya os he enseñado las portadas. Entonces tenemos un par de editoriales donde hacemos resúmenes de estos artículos. Cosas interesantes. Bueno, presentamos la herramienta, tenemos filogenias de alto nivel, de género a orden, y luego tenemos a nivel de especies y por debajo, y luego trabajamos con la parte de fuera de rango, un poco más grande porque no creo que estéis viendo mucho. Aquí está, que es elementos en copia alta, y me refiero tanto a plastidial como a otras cosas más allá de ranula. Entonces hablamos también de retos, dónde están los límites y dónde nos gustaría ir en el futuro o no. Entonces, cosas que me parecen muy interesantes, así saltando directamente y que no están en este artículo. Espera, lo voy a buscar. Por la anterior, aquí. Estos autores, hay como una nueva tendencia, que es reconocer que Angiospermas 353 tiene sus aplicaciones en el sentido de integrador, pero que pueden tener límites para determinados linajes. Entonces, autores como Jansen y colaboradores, Christie y colaboradores, Esserman y colaboradores, Abutzen y colaboradores, lo que han hecho ha sido integrar el kit de angiospermas con targets que funcionan mejor para sus linajes de interés, gesneriáceas, orquidiáceas y otras familias. Y yo creo que esto es súper interesante, pero también es muy interesante esto que presentan aquí, a ver si lo encuentro. Todd McClay, no, este no es, no, este artículo de Hendricks y colaboradores, que lo que hacen es un ejercicio súper interesante. Ellos tienen un kit de captura para brasicáceas y luego está el kit de angiospermas. Y lo que hacen básicamente es hacer la reacción de hibridación mezclando ambos kits, en plan un cóctel de kits.
y eso les permite recuperar de una sentada los genes de angiospermas y los de su kit de brásicas, con un éxito brutal, es alucinante. Entonces, a ver, tienen la figurita por aquí. Ah, no, no tiene la figurita aquí. Creo que está en materiales suplementarios. Bueno, muchos números. Hay una figurita donde se ve básicamente, miramos aquí el resumen, altos niveles de enriquecimiento usando los 2 sets de targets, y eso te muestra que sí, te puedes permitir diseñar tu kit y no te quieres molestar en integrar el kit de angiospermas y te puedes permitir comprar el kit de angiospermas, puedes comprar los 2, mezclarlos y corriendo. Pero bueno, ahora un resumen de los artículos de angiospermas. Entonces, aquí tenéis la editorial donde os contamos un poco todo. Cosas interesantes. Una filogenia completa del orden Commelinales y una nueva clasificación de Commelináceas. Este lo ha liderado Alex Untini de Kew, postdoc del proyecto PAFTOL. Y aquí tenéis lo bonitas que son las Commelinales y a ver si llego a la figura con el print. Aquí está. Esta es una filogenia hecha con Astral a partir de genes del núcleo, donde se puede ver las Commelináceas, es esta familia de aquí. Tenemos Commeline y Tradescantie, dos subfamilias dentro de la familia. Sí, son subfamilias, ¿lo estoy diciendo bien? No, lo estoy diciendo bien. No, no lo estoy diciendo bien. Anyways. Panguanáceas son hermanas de Comelináceas. Hemodoráceas son hermanas de Pontederiáceas, y lo que no conseguimos es decir dónde caen Filidráceas. En esta filogenia con núcleo y Astral nos sale hermanas a Comelináceas y Panguanáceas. Aquí también esto es nuclear, y cuando hacemos el plastoma, sí, esta es la misma, aquí está, esta. Cuando hacemos solo cloroplasto, nos salen las filidráceas hermanas a Pontederiáceas y Hemodoráceas, en vez de salirnos aquí. O sea que están bailando las filidráceas. Esto tendremos que mirarlo con un muestreo mayor y a lo mejor genes específicos para esta familia, o trabajar un poco más con la parte de los intrones. Pero bueno. Más cosas. Orden Mirtales. También hemos muestreado todo el orden Mirtales. Este ha sido pues muchísimos autores de medio mundo consiguiendo muestras, sobre todo de hemisferio sur. Tenéis aquí un resumen de los conflictos. Hay varias de estas figuras donde comparamos el conflicto en función de cómo hagas el análisis. Una supermatriz concatenando todos los genes, o un árbol de especies en un entorno coalescente donde cada gen tiene su historia y lo que se busca es explicarla en un marco coalescente. Aquí tenéis un resumen de todos los conflictos y topologías observados con diferentes análisis, y podéis ver que hay partes de la topología que están mucho más apoyadas, cuanto más oscuro pues más apoyo, y otras partes de la topología que todavía están por resolver. Luego tenéis estas tartaletas. En estas tartaletas, pues cuanto más azul más mejor, y cuanto menos azul o menos señal o más conflicto. El naranjita rojo este sería más conflicto y el gris sería menos señal, por resumirlo rapidito. Y se ve que, aunque se puede ver claramente pues litráceas y onoráceas son hermanas, combretáceas y litráceas, este clado o este clado, uno de estos dos clados es hermana del resto de familias de mirtáceas.
Crypteronáceas, alzatiáceas, pinnaeáceas siempre salen aquí juntitas las tres. Melastomatáceas, hermanas del cladocap. Luego bochisiáceas son hermanas de las mirtáceas y las mirtáceas son muchísimas especies. Tenemos ya una figura más detallada donde podéis ver toda la filogenia de todos los géneros que hemos muestreado para el orden. Es lo más completo que hay hasta la fecha. Con aráceas litráceas, con bretáceas, mirtáceas, con las bochisiáceas y luego melastomatáceas y el cladocap. Mucho tiempo, esto ha llevado rato, resumiendo. Pero vamos, que si queréis saber qué es lo último de conmelinales y de mirtales, lo tenéis ahí. También lo mismo para cornales. No le he dado el PDF. Aquí está. Conmelinales. Perdón, cornales. Conmelinales son monocotiledóneas y mirtales son dicotiledóneas o eudicotiledóneas. Cornales también son eudicotiledóneas. Las cornales están en astéridas y las mirtales están en rósidas. ¿Vale? Sí, lo he dicho bien, lo he dicho bien. Aquí tenéis cornales, también muy bonitas ellas, con grupos interesantes, y aquí tenéis pues una resumen resumido, ¿vale? Tenemos cornáceas hermanas de alangiáceas, nisáceas hermanas de davidiáceas y mastisiáceas, luego un clado urubiácea custisiácea, hidrangiáceas hermanas de loasáceas, hidrostaqueáceas, aquí salen hermanas de estas dos, en otras filogenias yo las tengo fuera, ¿vale? Y luego próximas a las ericales, ¿vale? Y lo que es más interesante es utilizando el mismo kit, un muestreo fino del género Cornus, ¿vale? Donde los clados que ya se habían descrito son apoyados, la topología es un poco diferente a la que se había recuperado con cloroplasto, pero se entiende ahora de dónde venía el conflicto. ¿Sabéis eso? Vale, cornales. Luego tenemos otra, disacales. Otro orden también al completo, muestreado. Vale, entonces aquí muestrean el orden disacales y qué tal les funciona. Aquí tenéis, y aquí está qué tal les funcionan las capturas. Entonces, ¿veis aquí este hueco tan gordo de no me ha funcionado el kit? Ellos mismos admiten que las genotecas no estaban bien hechas. En otras partes donde sí que estaban bien hechas las genotecas, pues sí que es cierto que no acaba de funcionar para determinados genes. ¿Esto que te está diciendo? Pues que a lo mejor sería interesante para dipsacales ampliar el kit de angiospermas para incluir otra serie de genes que puedan dar información adicional o modificar el kit para añadir sondas que sí que puedan funcionar para determinados linajes. Con todo, resuelven con bastante apoyo estadístico la filogenia de dipsacales. Lo que es interesante es que hasta ahora estábamos acostumbrados a filogenias de 3, 5 genes, 2 de cloroplasto, ITS, que es ribosomal, de múltiple copia, o ETS, como mucho, a veces 26S, pero vamos, que no había, o sea, eran 7 genes, 10 genes. Aquí estamos hablando de que tenemos pues muchos huecos en la matriz, pero si nos quedamos con la parte que está conservada, seguimos teniendo 150 genes y todos del núcleo en copia única. Así que a pesar de que no haya funcionado del todo la captura, sigues pudiendo reconstruir la filogenia y obtener una topología más o menos clara de relaciones.
¿Veis? Aquí tenéis un resumen de las relaciones endipsacales. Adoxáceas, hermanas de caprifoláceas, y dentro de caprifoliáceas tenéis el clado diervilloide, caprifolioide, el cladolinina, y un poco cómo se relacionan entre sí los diferentes géneros muestreados aquí. ¿Mejorable? Mejorable. Primer pase, fantásticos resultados para un primer pase. Y también han visto dónde están los límites del kit y pueden mejorarlo. También hacen un ejercicio de datar la filogenia y observan otra serie de artefactos distintos. ¿Vale? Eso, el de dipsacales. Y luego este último que hicimos, también a nivel de orden. Sí, este es a nivel de orden. Y luego ya pasamos a familias. Este es el último nivel de orden en el número especial, que es para el orden gentianales. Aquí está, ¿vale? Entonces, aquí lo que hicimos fue pues, el muestreo más amplio hasta la fecha para gentianales. Tenemos 150 especies, todas las familias y aproximadamente el 85% de las tribus reconocidas formalmente, ¿vale? Tenemos alto apoyo estadístico para casi todos los nodos. Obtenemos una topología muy clara en la cual rubiácea es hermana de un clado con dos clados, el clado gentianáceas, halsemiáceas y el clado apocináceas, loganiáceas, y luego pues revisamos un poco también la clasificación de rubiáceas, donde proponemos 2 familias en vez de 3 como hasta ahora. Aquí tenéis las rubiáceas, preciosas. Estas son las topologías que se habían reconstruido en la literatura. Aquí tenéis las referencias y nosotros nos quedamos con esta topología. ¿Vale? Y, bueno, yo os invito a que los leáis estos. Aquí es qué tal ha funcionado las capturas y aquí tenéis la filogenia. Entonces, lo que es interesante en rubiáceas, ¿vale? Tenemos claramente la subfamilia rubioidea, pero las subfamilias cinchonoideas y exorioidea no son, como están descritas hasta la fecha, no son del todo monofiléticas. Y luego están estos 2 géneros aquí, Coptosapelta y Luculia, que posiblemente, dado el apoyo estadístico, etcétera, deberían de ser integradas en la subfamilia cinchonoidea o asignadas a subfamilias propias. Pero eso es trabajo para el futuro. Para la gente del jardín, comentaros, en la alianza espermacócea está aquí Pederia, Gallium, Teligonium y Plocama. Aquí está Plocama, ¿vale? Que son las tutorias. Aquí tenemos apocináceas y los outgroups empleados, ¿vale? Y tenemos alguna otra. Bueno, aquí estamos observando conflicto entre las topologías nucleares y del cloroplasto. Esto lo estamos viendo muchísimo. Y es el APG está hecho sobre todo con genes de cloroplasto. Y estamos viendo que hay una señal muy fuerte, por ejemplo, de capturas de cloroplasto y eventos en el pasado que han permanecido en la filogenia. Entonces, cuando estamos reconstruyendo el cloroplasto, no estamos reconstruyendo necesariamente el árbol de especies de cualquier linaje, ¿vale? Entonces se observan, pero ya veis, saltos brutales en la topología entre una y otra, ¿vale? Y aquí este ya está. Vale. Aquí este es orquídeas. Este lo ha liderado Óscar. Alejandro Pérez Escobar, que también trabaja en Q. Aquí. Vale. Aquí lo que hacen es recuperar también núcleo cloroplasto, lo mismo, con orquideangiospermas y comparar qué tal funcionan. Entonces, podéis ver que efectivamente hay muchísima incongruencia. La mayor parte de esto son radiación tras radiación tras radiación
y ver relaciones claras no es nada simple. Me gusta cómo han resaltado el conflicto en vez de presentarnos como una filogenia resuelta y clara. Así a palo seco. La primera figura es la figura donde resaltan el conflicto y donde van cada uno de esos linajes. Y básicamente han mostrado pues casi todas las tribus, por no decir todas las tribus de orquídeas. Y aquí ya es un análisis más fino del conflicto, dónde está y que puede estar llevando ese conflicto en una u otra dirección. Os invito a que le echéis un vistazo. Hay otro artículo que no sé si es parte de... Un momento. No, entonces lo voy a mirar. Scholar. Este artículo... Ah, sí, este es de la otra revista, perdón. Vale, este que se enseñaba de orquídeas, aquí, está en... Aquí está en AJB, pero en el número de applications en Plant Sciences también tenemos este de orquídeas, aquí, que lo que hace es explorar la integración de un kit de angiospermas, o sea, de orquídeas con el kit de angiospermas. Entonces veis, developing a kit to sequence hundreds of single copy loci. Integran ambos en el diseño y obtienen unas capturas importantes. O sea, funciona mucho mejor cuando integran los dos. ¿Veis? Cuando integran ambos, pues acaban con unas capturas muy interesantes. Que es lo que os comentaba, que es súper interesante. En vez de centrarte solo en tu kit, puedes coger este kit de base y ampliarlo para poder integrarlo con otras matrices de datos y además tener genes con señal para tus linajes de interés. ¿Vale? Entonces, aquí volvemos. Además de este de angiospermas, hay otro de Cunoneaceas, que es una familia dentro de oxalidales. También un muestreo completo. Este es fantástico. Todos los géneros a nivel de género de Cunoneaceas están muestreados. Son fantásticas. Y aquí tenéis la topología de Cunoneaceas con las tribus. Cunonie, Odie, etc. ¿Vale? Hermanas de Heliocarpáceas, Bruneliáceas y Cefalotáceas. Cefalotáceas son carnívoras y luego próximas a Conaráceas y Oxaliáceas. Y tenéis también la filogenia completa. Podéis ver que hay bastante poco conflicto, aunque sí que hay nodos, veis, con poco poder estadístico y abundante conflicto. Estas tartaletas son para representar el apoyo por cuartetos. Entonces te hace un resumen del conflicto que está por debajo del árbol de especies, que está la historia que está contando cada uno de los árboles de genes. También hacen una inferencia biogeográfica y pues aquí vienen de Australia, Nueva Guinea, Nueva Caledonia. Son hemisferio sur con guánicas. Y aquí tenéis, efectivamente, hemisferio sur con guánicas. Aquí las tenéis, pero están infiriendo como el lugar de origen por aquí. Vale. Luego, Ognáceas. Esto también es un ejercicio muy interesante. Se diseñó kit para Ognáceas exclusivo recientemente. Lo diseñó Julio Schneider con colaboradores y Víctor Alsha, estudiante de doctorado de Isabel Arredón, y empleó el kit de angiospermas con Ognáceas y lo que hicieron fue ponerse en contacto e integrar la información, comparar qué tal se comportan cada uno de los kits. Y lo que es súper interesante es que
que ambos tienen una cantidad parecida de información, pero reconstruyen las topologías un poco distintas, y Angiospermas 353, aunque no se especifica y sí que resuelve muchas de las relaciones, no funciona tan bien como el kit específico para Ognacias para algunas de las conflictos así más claros. Pero vamos, que veis, aquí hay menos conflicto y aquí hay un poco más. Lo podéis ver por la distribución del verde según la zona de la filogenia. Pero integrando los dos, obtienes una resolución más clara de lo que está pasando en la filogenia, que yo creo que eso es súper interesante. La unión hace la fuerza. ¡Hala! Luego, esto es un complejo de especies en apiáceas, Lomatium. ¿Veis? Estamos haciendo zooming cada momento. Hemos pasado de órdenes a familias y ahora ya estamos pasando dentro de incluso géneros complejos de especies. Entonces, esto es unas apiáceas, aquí las tenéis, que pues, morfológicamente a mí me costaría diferenciarlas. Esta es la distribución que tienen: Washington, Montana, Idaho, Oregon. Aquí en este cuadradito. Y consiguen ver que hay diferentes linajes. Esto es una con 54 intrones. Pueden ver los grupos claramente. Y aquí tenéis una filogenia ya con todo, donde se ven esos grupos. ¿Vale? Species tree of 54 introns. Aquí se dedican a mirar los intrones, lo que recuperan toda la splash zone, trabajan con ella, tienen más información y pueden ver los diferentes grupos, diferenciarlos. Aquí esto es Sapindaceas clasificación, lo mismo, hacen una filogenia de la familia Sapindaceas. A ver si lo veo, creo que hay un árbol por aquí está, un poco más lejos. Vale, entonces aquí tenéis la filogenia de Sapindaceas y van describiendo cada uno de estos clados que reconocen a qué corresponden. Las Sapindaceas tienen, imagino que ya lo sabéis, pero las antiguas aceráceas y las antiguas hipocastanáceas ahora son parte de las Sapindaceas desde hace ya unos años. Entonces integra arces, castaños de Indias o lichis, entre otras, ¿vale? Muy buenas. Y revisan toda la clasificación, sobre todo para aquellos nodos que están apoyados. Luego aquí apiaces, toda la familia apiaces. A ver qué va. Vale, estamos al final. Vamos a ver. Vale. Este también, equipo de mucha gente de diferentes partes del mundo. Las apiaces son preciosas. Hacer un muestreo amplio del orden. Aquí es qué tal ha funcionado. Y aquí tenéis la filogenia, donde se puede ver pues, las maquinlayoides, hermanas de apioideas, y luego pues tienes azoreloide. Vamos a poner más grande, que si no lo veo, ni yo, lo vais a ver vosotros. Azoreloides, luego saniculoides y las apioides, ¿vale? Y tenéis 4 subfamilias, eso sí que son subfamilias. Y ahí está, el más grande son las apioides. Y es un muestreo muy amplio, ¿vale? Han intentado recuperar la mayoría de los géneros de la familia. Debería estar completa o casi completa a nivel de género. Normalmente comparan el efecto de hacer la filogenia empleando coalescencia o concatenando, y puede tener efectos muy claros en la topología. Concatenar frente a no. Concatenar, luego revisitan un poco la clasificación. Eso tenerlo siempre en cuenta. Luego este es de Castilleja, un género
Lo mismo, todo con el mismo kit a diferentes niveles. ¿Vale? Entonces aquí están viendo Castilleja a escalas geográficas. Aquí te cuenta un poquito. ¿Vale? Hay diferencias en fenotipo y variación en las secuencias entre Castillejas que han divergido recientemente, ¿vale? O sea que esto podría ser eso. Aquí tenéis la distribución, hay bastante, se sobrelapan y ya veis, se parecen francamente y tienen graduación de los colores, es como un continuo fenotípico. Y lo que intentan averiguar es ese continuo fenotípico, cómo se integra con la señal filogenética. Lo que hacen es, en vez de codificar, en vez de obtener secuencias para hacer filogenias, codifican los SNPs de esas secuencias para trabajar a nivel de poblaciones con esos datos y obtienen resultados interesantes. Y luego este último es una radiación Verónica. El género Verónica integra al antiguo género EVE, que pues está sobre representado en Nueva Zelanda, es de por allí, ¿vale? Son estas tan bonitas cuadraditas que se usan mucho en jardinería. Te enseñan el flujo de trabajo que emplean para analizar los datos. Me gusta mucho la figura, lo claro que está, qué tal ha funcionado las capturas, etcétera. Y te comparan pues la topología que hacen con Akitree concatenando y Astral. Y se veis con Astral los grupos que están definidos ahora, pues se ven claramente monofilíticos, mientras que hay más conflicto, está más mezclada la señal. Veis estas dos aquí. El apoyo estadístico es menor y aquí el apoyo estadístico pues cambia según el clado, todo se ha dicho. ¿Vale? Y aquí tenéis las EVEs y otros tipos de EVEs. Y lo resuelven, o sea, lo resuelven bastante bien. Otra figura que me gusta mucho, donde te enseñan la complejidad de las relaciones en esta radiación reciente de las Verónicas de Nueva Zelanda. Y eso sería el número de AJB. En el número de Applications in Plant Sciences, es un poco más de desarrollo de nuevas herramientas y comparación entre kits existentes, donde nos centramos más, ¿vale? Entonces, las innovaciones pueden ser bioinformáticas o más moleculares cuando ya estamos hablando de comparaciones entre kits. Y luego un poco hacia dónde van las pinceladas de hacia dónde podemos ir o no en el futuro. ¿Vale? Entonces presentan lo que os he comentado, esto del kit de brasicáceas con el kit de angiospermas, y que directamente lo que hacen es kit de brasicáceas, kit de angiospermas, mi muestra, todo junto, a correr, funciona de maravilla. A mí esto me parece fantástico. Aquí es lo que están diciendo es, tengo el kit de angiospermas, pero quiero que funcione mejor para orquídeas. Le voy a añadir unos cuantos genes y a tener un kit que englobe, que se coma angiospermas, pero que me dé detalles finos para orquídeas. Lo mismo, aquí comparamos el de compuestas con el de angiospermas. El kit de compuestas es de los primeros kits en plantas. Jennifer Mandel publicó el artículo, creo que fue en 2014, si mal no recuerdo. Es de los primeros kits de angiospermas. Y lo hicieron a partir de EST Libraries, ¿vale? Entonces tenían tres EST libraries para girasol, lechuga y no sé qué más, ahora no me acuerdo. Lo explicamos. Y lo que ven es
que aunque ellos pensaban que era sobre todo copia única, que en realidad hay bastante alta copia en el kit de compuestas. Así que hay que tener cuidado a la hora de analizar, de identificar bien ortólogos en copia única para el clado con el que estás trabajando. Aunque en principio tienes 1061 putativos ortólogos de copia única, en realidad la media son 700 que suelen estar en copia única, que siguen siendo muchos más que los 353 del kit de angiospermas. Pero a la hora de hacer las comparaciones más finas, ¿vale? Que estamos comparando un kit, el otro, qué tal, y secuenciando con uno y otro y usándolos captura con un archivo, o sea, está la parte de captura molecular y luego está la parte de captura de me voy con los ordenadores e intento procesar estas muestras bioinformáticamente, ¿vale? Y haciendo las comparaciones, efectivamente obtienes más genes con el kit de compuestas, a nadie le extraña más, nada, pero lo que sí que vemos, que es esta tabla que la tenemos aquí, a ver si la encuentro, un segundo, no la encuentro, ¿dónde está la tabla? Tenemos una tabla con los números de parálogos, aquí está, un poco menos. Y lo que se puede ver en general es que cuando trabajas con el kit de compuestas, los números de parálogos son muchísimos más altos que cuando trabajas con el kit de angiospermas. Así que a lo mejor estás obteniendo más genes, pero en realidad al final estás trabajando con números semejantes de genes porque tienes que descansar muchos de esos parálogos, ¿vale? Entonces la idea, integrar ambos, pues ideal. Intentamos ver si yo había capturado con uno y había capturado con otro, ¿puedo juntar los dos y hacer una filogenia? Y sí, se podía. Con KBH y con limitaciones hay que entender las matrices, pero sí, se puede hacer. Y luego está este otro también de Maline, la tribu Maline de las rosáceas. Entonces, aquí han hecho este otro... querían ver qué tal se comportaban un kit exprofeso para Maline con el kit universal. Y entonces lo que ven es que angiospermas era igualmente informativo que las custom probes y que posiblemente lo mejor sería integrarlos para facilitar. Y los puedes integrar o bien rediseñando un kit que integra ambos o, como ya os he explicado en el caso de brasicáceas, pues aquí a lo mejor esta gente lo que habría que hacer es mezclar ambos y a correr. Y estos son los artículos que están en estos dos números especiales, pero hay muchos otros artículos que han salido en otras revistas donde siguen explorando limitaciones y potencial de este kit. ¡Ay! Hay uno que me he saltado. ¿Dónde está? Slim. Este es fantástico. Vale. En este de aquí... Matt Johnson y sus técnicos y estudiantes, pues ellas hacen un muestreo a nivel poblacional en las montañas de Guadalupe, que están cerca de donde está la Universidad Tecnológica de Texas, ahí en Lubbock, hacen un muestreo a nivel de poblaciones. Y como veis, lo que cambian es el muestreo, el flujo de trabajo filogenómico. Reconstruyen las secuencias, etcétera, pero luego lo procesan usando GATK para identificar SNPs y poder emplear herramientas de genética de poblaciones. Y aparte de que funcionan de maravilla las capturas, para casi todas las muestras, todo se ha dicho, algunas pues se comportaron un poquillo peor, tienen información suficiente para poder trabajar a nivel de poblaciones. Que eso es fantástico. HiPhaser, este también es muy interesante. Esta es una extensión de HiPiper. HiPiper es el flujo de trabajo computacional que se usa para pasar de tus raw reads, secuencias sin procesar, a las secuencias ya listas para hacer alineamientos y de filogenias. HiPhaser es para detectar y poner en fase híbridos
a partir de datos de captura. Es como una nueva ampliación. Entonces te permite eso, haces miras SNPs y haces reference mapping y acabas con tus muestras en fase. Es muy interesante para trabajar a nivel de híbridos, identificarlos y ver cuáles son los parentales, etcétera, con datos de captura. Pues han desarrollado esta nueva herramienta computacional para hacerlo. Echadle un vistazo, tiene mucho potencial. Y este otro también es súper interesante. Es también la parte computacional. Entonces, lo que hacen es modificar el archivo que se utiliza para el mapeo, para recuperar lo que está o no está on target. El archivo que nosotros proporcionamos a partir de el GitHub, el repositorio de GitHub, de cuando diseñamos el kit de angiospermas, son los targets que se usaron luego para el diseño de los bits, no es el alineamiento al completo. También ponemos a disposición el alineamiento completo de OneKP, pero esta gente lo que ha hecho ha sido integrar pues todo lo que han encontrado a nivel filogenéticamente distribuido en angiospermas, secuencias para estos genes de todo, de forma que cuando haya ese mapeo haya más probabilidades de que en el archivo exista una secuencia próxima a lo que estás mapeando. Y están viendo que efectivamente al hacerlo de esta manera recuperan más targets, aumentan. Si usas el archivo default, pues para algunos linajes funciona muy bien y para otros no tan bien, pero cuando usas su archivo mega funciona de maravilla para casi todo. Así que con esto puedes modificarlo y obtener, pasar de esto tan clarito a más oscuro. Y eso es solo la parte. Entonces, os he enseñado esto, os he enseñado esto, os he enseñado esto. Sí, ya, yo creo que ya he terminado. Ya está. Mientras se van animando, yo tengo una... comentas que hay dos maneras, bueno, comentas que el kit de angiospermas funciona muy bien a nivel de orden, a nivel de tribu, a nivel de género, que incluso puede llegar a nivel poblacional, pero que quizás sería más interesante para diferenciar bien entre especies hacer un kit mixto, ¿no? Con uno específico. Yo creo que depende de los linajes. Hay que tener en cuenta cómo está diseñado el kit. El kit está diseñado a partir de los transcriptomas que había en OneKP y los genomas que había disponibles hasta la fecha. Y luego, además de, una vez que hicimos la selección de transcriptomas, añadimos además genomas representativos como arroz, repollo y 2 cosas más. Entonces, por ejemplo, para brasicáceas funciona muy bien porque Arabidopsis thaliana es parte del kit más todos los transcriptomas que ya había. Entonces, para aquellos linajes que estaba mejor muestreado, tanto de vista de que hay genomas disponibles por la razón que sea, pues porque se comen o se usan para hacer madera o lo que sea, o sea, aquellas plantas que tienen aplicaciones para nosotros están mejor muestreadas genómicamente. Entonces, para todos esos linajes en general, el kit de angiospermas es que no te tienes ni que comer la cabeza. Funciona muy, muy bien. Pero para linajes un poco más complejos o un poco más que no tienen usos directos, que no había habido recursos hasta la fecha económicos para producir esos recursos genéticos y por lo tanto están un poco menos o no tan bien representados en el kit, pues entonces sí que a lo mejor interesa pararte y mejorarlo. Y luego hay otra cosa que es un poco tu caso en concreto, que son linajes donde la biología es realmente compleja, porque tienes mucho incomplete linear sorting, duplicaciones a mansalva, etcétera. Y a lo mejor los genes estos de angiospermas, que en principio son de copia única para todo viridiplante, resulta que ha habido una duplicación que es anterior a los eventos de especiación que estás observando y entonces se están comportando como parálogos y no puedes trabajar con ellos. Entonces, y a lo mejor necesitas añadir genes extra
para tener más señal y realmente poder reconstruir las relaciones o trabajar a nivel de poblaciones si procesas las secuencias en plan voy a por SNPs. Ya. Y entonces una vez que te pones a hacer el kit, decías que había dos maneras. Una es, como lo estamos haciendo nosotros, combinar genes y añadir otros a priori y otros a posteriori, coger los dos kits y mezclarlos. ¿Por qué no hacerlo segundo directamente? Es más... Porque si hay mucho sobrelapamiento entre kits, tienes sondas en ambos kits que van a por los mismos targets. Entonces vas a sobreenriquecer incluso más esa región. Si hay muy poco sobrelapamiento, yo te diría, sí, tírate, vamos, si total no hay nada. Y de todas formas, lo que estoy viendo o lo que estamos viendo es que están saliendo más y más papers donde ellos sí que tienen los recursos para generarse su propio kit, tienen unos genes, a lo mejor tienen genes funcionales que les interesan y lo que están haciendo es, pues le voy a poner los de angiospermas además, entonces ya tengo el kit de una y solo tengo que pagar una vez en vez de comprar este kit, más este kit, más este kit. ¿Sabes? Es una cuestión de cuánto me puedo permitir. Pero sí, claro, a mí me parece... Sería más barato la opción 1, claro, porque en la otra estás comprando dos kits, para cada muestra que estés haciendo tienes que comprar el doble. Todo sea es un poco más caro cuando es custom design comparado con el angiosperma, pero al final es verdad que es más barato. Sí, todo se ha dicho. Es el kit de angiospermas, cuando lo hicimos en colaboración con los de, ahora estoy vendiendo el producto, pero no nos llevamos ni un duro, por favor, eso que quede clarísimo. Aquí no estoy cobrando, ya estaría rica, vamos. Con lo que está triunfando el kit ya me habría forrado. A ver, entonces, Arbor Biosciences, aquí está el kit. Entonces, aquí lo que es guay es que te puedes comprar 8 reacciones, no ha subido, estaba 1000 antes. Pero vamos, que te puedes comprar 96 reacciones a 5400. Esto lo repartes un centro que esté en varios equipos trabajando o 48 reacciones, ¿sabes? A 3900. Si hay varios equipos en el mismo centro trabajando con diferentes linajes de angiospermas, entre todos te compras 48 reacciones que además puedes multiplexar cada reacción 96 muestras, que lo hemos hecho una y otra vez, ¿sabes? Y entonces tienes esto para aburrirte de secuenciar angiospermas, para hacer muestreos poblacionales de angiospermas, porque esa es la idea, que te vienes aquí y hagas muestreos poblacionales de angiospermas. Por 5400 son 96, pues 96 por 96, y esto voy a hacer directamente así, la muestra 96 por 96, puedes procesar casi 10.000 muestras, o sea, 9.216 muestras puedes muestrear por $5.400. Toma. Bueno, más lo que te cuesta hacer las fronteras, que eso ya es otro tema. Pero sabéis que se puede hacer. Entonces, y esa es un poco la idea, que vaya en esa dirección. Tenemos pensado en algún momento, esto es algo que llevamos hablando tiempo, mejorar el kit, porque nos hemos dado cuenta que esto no lo estoy haciendo grabando, pero tampoco me importaría decirlo grabando. Ya no se está grabando, ya he parado de grabar. Ya lo he visto. Entonces, el kit, hay sitios o hay linajes con los que no funciona. Y entonces, los linajes que no funcionan no son todas las parásitas, son parásitas muy concretas, son sobre todo lo que se llaman, son determinadas acuáticas, no todas las acuáticas, ¿vale? Hay algunas acuáticas que se deshacen de parte del cloroplasto, ¿vale? Y lo que es interesante es que muchos de los targets del kit son los genes nucleares que interaccionan con el cloroplasto. Entonces, en plantas micoheterotróficas o acuáticas que se deshacen de parte del cloroplasto, nuestros targets funcionan peor porque se han pseudogenizado los genes del núcleo que interaccionan con ese cloroplasto que se ha perdido. Entonces, hay grupos como, a ver si me acuerdo bien, creo que son las hidrocalitáceas, misodendráceas, corsiáceas, etcétera, que son eso, micoheterótrofos y lo llamo altered lifestyles. Pues en esos funciona peor.
Entonces habría que mirar si se puede quitar algún gen de los que hay ahora mismo, que estamos viendo que en realidad da mucho conflicto y tiene poca señal filogenética, y añadir otros que no están, que sí que se podrían incluir, que permitan integrar estas, o hacer un padding de esos pseudogenes para poder recuperar, ni que sea parte de esos pseudogenes, para poder emplearlos en reconstrucción filogenética. Entonces sí que hemos visto eso es así como lo más obvio para lo que no funciona. Pero no es una cuestión de que no funcionen parásitas. En orobancáceas, que son todas parásitas y biparasitas, funciona de maravilla. En el linaje de las lelismatales, que son todo acuáticas, también funciona gloria bendita. Son cosas curiosas, en plan en Ignora, en las antiguas ignoráceas, que la sacaron y la metieron varias veces de aristoloquiáceas, pero parece que hay que sacarlas y que son ignoráceas a secas, pues eso no acaba de funcionar. O bueno, he aprendido mucho de filogenia de angiospermas estos años. Ya me imagino. Madre mía. ¿Alguien tiene preguntas para que les dejemos espacio? Sí. Sí, yo quería hacer alguna... Espera, que me pongo la cámara y así os saludo, a ver si funciona. Bueno, no sé cómo va esto de compartir la cámara. Ahora, ¿no? O no sé. Bueno, no sé. No me veis. Ahora, sí, ahora. Bueno, pues muchas gracias. Yo también quería agradecerte un montón, Lisa, por la charlita, ¿no? Tenía muchísimas ganas de escucharte y además ya te di la hora hace un tiempo para a ver si te podemos liar para un curso de análisis de datos, que deberíamos ponernos las pilas con esto y de verdad hacer algo, pues, ¿no? De hecho, estoy ahora dando un curso de gratis ahí de forma informal, sí. Varios colegas me han dicho, mi estudiante no sabe hacer esto, y yo, vale, venga, vamos a hacer algo. Somos varios los que tenemos ese problema y además ha fallado Tamara Villaverde con el que tenía en Almería y ahí nos hemos quedado colgados. Bueno, en todo caso, súper estimulante. Enhorabuena sobre todo por el trabajo. A todos los que nos encanta la botánica sistemática, la verdad es que el trabajo súper bien, ¿no? Entonces, yo tenía dos preguntitas concretas, ¿vale? Sí. La primera es, en la parte de laboratorio, cuando haces la genoteca, nosotros estamos utilizando el protocolo con fragmentasa porque no tenemos sonicador. Entonces, ¿hay diferencias? Porque me ha parecido oír al comienzo de la charla que decías sí, que el tipo de fragmentación tiene un impacto a la hora de multiplexar cómo haces las capturas, pero me refiero a, no es lo mismo, no te he dejado ni terminar de hablar, he saltado, discúlpame. No, está bien. A ver, cómo se han fragmentado las muestras determinan mucho luego cómo se van a comportar en solución cuando haces la captura. Entonces, si estás trabajando con muestras de herbario degradadas, generalmente ya están fragmentadas y esa fragmentación no ha sido aleatoria, ha sido por puntos de debilidad del ADN. Entonces, eso es súper importante tenerlo en cuenta. Cuando son ICAs, la fragmentación es muy uniforme y no hay sesgos aparentes. No es una cuestión de que aquí está más débil o no. O sea, el sonido le está llegando a todo y se va a romper en función de cuánto tiempo. La fragmentasa pasa lo mismo. La fragmentasa que se emplea, sobre todo la NIB, es una nicasa y luego hacen un corte completo. La nicasa va haciendo cortecitos en función de cuánto tiempo incubas, pues más cortecitos. Y luego ya hay una segunda enzima que corta a través, o sea, corta una de la doble cadena, la nicasa hace un nick, corta a un lado, y luego llega una segunda enzima, la fragmentasa, que corta a través. Entonces es nick, corte. Entonces, en función de cuánto tiempo incubas con la nicasa fragmentasa, tienes más o menos cortecitos. Pero la forma en la que corta es distinta de los cortes con sonicación. Cuando los cortes con fragmentasa son muy limpios porque es nick, cortar. Mientras que los cortes con sonicación, muchos resultan en desgarro.
¿vale? No son cortes que sean even, son muy uneven. Entonces tienes uno aquí y otro aquí. Entonces uno de los primeros pasos cuando trabajas para hacer genotecas, el primer paso es reparar, repair end y añadir el tailing. Entonces estos tres tipos de fragmentación se comportan distintos. Entonces lo que es interesante es, da igual cómo se haya fragmentado, que haya sido por una cuestión de tiempo y almacenaje, porque has usado fragmentación enzimática o porque has usado sonicación. Lo que es importante es que a la hora de incubar las muestras no las mezcles. Las de fragmentasa con fragmentasa, las sonicadas con sonicadas y las de herbario con herbario. Eso es. Entonces, ¿qué pasa si solo tienes una reacción de captura, dos reacciones de captura y resulta que tienes 3 pools? Lo que puedes hacer es diluir las sondas. Puedes, a partir de una reacción de captura, hacer 2. De hecho, nosotros, cuando hacemos las 96 muestras en una reacción de captura, no hacemos una captura. Lo que hacemos son 4 capturas con las sondas a un 25% o a un cuarto, vamos. Y así puedes jugar con una misma reacción, puedes hacer estas diferentes estrategias de pooling. Entonces, sí que tiene un efecto como fragmentas, de hecho hay que ponerlo a punto en función del linaje, también puede cambiar porque haya más ATs, más GCs, entonces si hay más ATs es más frágil el ADN, necesitas sonicar menos, pero con la fragmentasa te da un poco igual que haya GCs y ATs porque lo que estás haciendo es cortar a través, no desgarrar como haces con la sonicación. Y eso es un poco tener en cuenta la molécula en sí, cómo se comporta en diferentes situaciones. ¿Contesta eso a tu pregunta? Contesta eso perfectamente a mi pregunta. Me alegro. Vamos a ver cómo nos apañamos, a ver luego cómo funcionan las hibridaciones. Ahí estamos en mitad. Y otra cosa que creo que te lo pregunté una vez y sigo un poco con la misma duda, pero ahora sí que tengo que satisfacerlo porque ya hemos conseguido el dinero para tirar con ello adelante, ¿no? Y claro, tú siempre me recomiendas el kit, ¿verdad? Que puede funcionar. Es un problema de hibridación, ¿vale? Y estamos especialmente interesados en genes funcionales, pero también que necesitamos parámetros de genética de poblaciones, ¿vale? Y el muestreo está centrado pues, en 2 parentales y sus híbridos y 5 poblaciones. Ahí te lo estoy resaltando, la herramienta nueva. Ya, te he escuchado y me ha gustado mucho. Porque aquí tienes poblaciones y el HiFiSer. Aquí tienes los dos. Los estoy poniendo ahí resaltaditos para ti. Pero mi duda es, ¿HiFiSec o RadSec? Es que es distinto. O sea, yo me tiro a HiFiSec. Me tiro a HiFiSec de cabeza porque me da la flexibilidad de poder hacer todo. Sí que es cierto que puedes hacer RadSec y luego puedes hacer... hay una serie de alternativas, a ver si lo encuentro, que son el RadCap, RadCapture, ¿vale? Por ejemplo, aquí tienes Rapture. Luego hay cosas que se llama HiRadX. ¿Ves? HiRadX, Entonces está este artículo de Schmidt et al. De 2019, HiRadX, HiRad, de su, no sé si es Sujan o Suchan, nunca lo sé, en fin, es polaco. HiRad era la primera versión y aquí tienes el HiRadX, que es versión más reciente. Luego tienes Rapture, que es como lo que se usaba al principio, RadCapture, que básicamente es tú hacer RAD y luego lo que haces es diseñar sondas para lo que recuperas con RAD y capturas. Entonces lo que estás haciendo es diseñar sondas para lo que has hecho con RAD y eso te permite, como estás haciendo captura a partir de RAD, que lo puedes hacer además de forma simultánea, te vas a asegurar de que consigues todas las copias, porque una de las cosas que pasa cuando haces RAD es que si se ha perdido el sitio de la enzima de restricción, no tienes una distribución real de todo, mientras que si haces captura siempre vas a tener a todos los representantes, pero puedes combinar los dos, o sea, es posible combinarlos.
pero esto es empezar de cero. Esto es no poder integrar con otras matrices de datos. Va a ser exclusivo de tu grupo de trabajo y lo dicho, ¿no? Solo vas a poder, no solo te va a servir para ti. A mí lo que me gusta es integrar en amplio. Entonces, lo que me gusta de trabajar con captura y de integrar genes del kit de angiospermas, o si estoy trabajando con brásicas, pues me cojo el kit de angiospermas, me cojo el kit de brásicas y luego me cojo esta serie de genes funcionales que me interesan para saber cómo se hace un repollo o un nabo, y los meto también en el kit y trabajo con eso, ¿sabes? Claro, es que me quedé así un poco sorprendida cuando mostraste el trabajo en el que es que no recuerdo qué género era, en el que estaban trabajando con un complejo de especies y claro, el nivel de resolución era muy bajo. Imagino que ahí es que estaban trabajando con las secuencias en sí, no con los SNPs, ¿no? Es decir, sí, que con ARISIC puedes hacer un poquito las dos cosas, ¿no? Sí, lo dicho, como ahora es posible coger un kit y modificarlo, si tienes los recursos, lo ideal es, me hago un RADSEC exploratorio y entonces identifico regiones donde hay más concentración de SNPs. Cojo el kit de angiospermas, lo modifico para incluir esas regiones. Además, añado los genes funcionales. Tengo un kit que integra todo. Y me molesto en integrar angiospermas. Lo que hago es comprar el kit de angiospermas y luego lo echo todo cuando vaya a hacer la hibridación, como hacen estos locos de las brásicas, que yo he flipado. Me ha flipado tanto de Hendrix y compañía. ¿Sabes? Es como, bueno, pues tengo el kit de angiospermas, ya está hecho, no me voy a molestar. Voy a hacer un RAD capture, un HiRAD-X, que creo que es lo último de lo último, ¿sabes? Pues me voy a hacer un HiRAD-X y lo voy a integrar la captura de lo que he hecho con RADSeq más las ondas de angiospermas, y de una tacada lo tengo todo. Lo cuentas como si fuese fácil. No es fácil. No es fácil, es posible, es posible. Vale, muy bien. Bueno, pues no quiero monopolizar más. Muchísimas gracias por tus consejos. Gracias. Gracias. Y un saludo a todos, ¿eh? Feliz verano, si no hablo más. Creo que Mario tenía preguntas. Hola, sí, y se te ve. No, también te he presentado redes. ¿Qué me estás contando? Estos están mirando directamente hibridación, esta gente. Estos de HivePhaser. El de HivePhaser, ese es directamente, es un workflow for the detection and phasing of hybrids in target capture datasets. Es directamente eso. Esto, sí, hay gente que hace cosas muy interesantes. No sé si conoces a... Sí. ¿Conoces a Morales Briones? Tiene un par de artículos súper interesantes recientes. Diego Morales Briones. A ver, aquí. A ver si los da hibridación, tal. No, esta. Mira, aquí hace uno para amarantáceas. No, este no es. Aquí este es uno de alquemila. Este es muy chulo, el de alquemila. Polyploid, de nuevo, polyploid species. Gene expression, no es este, ¿dónde está? Alquemila, PCR base enrichment, histron, es este. Es que tiene varios de la alquemila y alquemila, donde hace precisamente eso. Y tiene métodos que desarrollan
para eso precisamente, ¿ves? Sources of gene trees, corners y phylogenetic datasets, testing length, ancient hybridizations y Amaranthus. Entonces te vas al PDF que gracias a ellos están abiertos, así que te lo puedes enseñar en un momento. Hacemos un más gordito y tienen, ¿ves? Están viendo amarantáceas, tienes el problema de que no podáceas más amarantáceas, ¿vale? Entonces tienes Kilopods 1, 2, Betoides, Polyplemoides, Amaranthus, vale, he puesto chip inglés, me disculpes. Y observan, a ver si lo encuentro, ¿ves? Tienes tus nubecita fantástico gloriosa, de dónde viene el conflicto, si lo hay o no lo hay, y networks, explícitas networks, con Phylonet, ¿vale? Que es lo que me estabas pidiendo, tal cual. Sí, hay de esto, hay, ¿vale? Estos artículos de Morales Briones están súper chulos. Este está en Sysbio ahora, vale, aquí está. Vale, este es en Alchemila también. Vale, esto es con David Tank y Jayon. Entonces tienes aquí, a ver dónde están las figuritas. Aquí es como procesan los datos, Chronospheres, Panomologs, Orthology, Species Tree, Gene Duplication Inference, bla, bla. Aquí está mirando que están haciendo las duplicaciones, ¿vale? Entonces está viendo sus diferentes grupos, cloroplasto, astral, fiesta y en algún lado, este es el tal, aquí ves, tienes otra vez tus networks preciosas, ¿vale? Y directamente aquí están haciendo mold trees en vez de lo de antes, ¿vale? Entonces hacen Grandpa análisis, multi-label tree, mold trees con Grandpa. También lo mismo, tienes tus hibridaciones, se puede hacer. O sea, sí, hay un mogollón de cosas súper interesantes. Entonces te dicen, pues, eventos de hibridación, dónde ha sido, cómo ha sido. Te paso si quieres ahora luego, ¿vale? No es sencillo. Eso no es sencillo, pero ves, ellos sí que están probando, pues eso, el Phylonet, Pseudo Likelihood Analysis y estos mold trees de Grandpa. Entonces, pues tienen estos análisis súper chulos. Además, comparan pues núcleo, cloroplasto, de dónde viene la señal y tal. Este pavo, Diego Morales Briones, que ahora está en mi gente de postdoc. Pero vamos, que tiene... Estos son dos que te he cogido, pero hay otros tantos. Hace cosas muy chulas. O sea, está muy guay, está muy guay. Le puedes mandar una carta de amor científico. ¿No? Me gustan tus papers. Nada, ¿alguna otra pregunta, respuesta que pueda para los 4 que nos hemos quedado? Ya que estamos, claro que sí. Oh, mira qué interesante. Me alegra mucho que me hagas esa pregunta. También nos vamos a escolar. Y entonces hay varios. Uno es el de Smith. Espérate, lo voy a poner. Ese es Steven Smith, Michigan. Este tiene. A ver, un segundo. El time. So many genes, so little time. Este es el que conoce casi todo el mundo, ¿vale? Estos son lo que se llaman gene shopping approaches. Que es, en vez de irte a por todos los genes, ¿vale? Lo que haces es calcular 3 métricas. Prototype variance, correspondence to species tree, and tree length. Entonces, lo que estás buscando son genes que sean congruentes con el árbol de especies y que el reloj molecular sea lo más parecido a un reloj estricto
que tiene menos parámetros y por lo tanto es más fácil de estimar dentro de lo posible, dentro de tu matriz. Entonces, con estos 3 parámetros puedes hacer eso, el gene shopping fantástico fabuloso, y te permite calcular, pues, usar BEAST sin morir, porque en vez de coger los 300 genes te quedas con 25 que están compartidos en todo, que son copia única, que se parecen al árbol de especies y que es un strict log. Y esto yo lo he usado, por ejemplo, con un artículo que hicimos para Schefflera. Entonces, si pongo Schefflera y debería de salir el primer este. Entonces, aquí hicimos eso precisamente, que es, teníamos esto, teníamos los 300, esto lo hicimos con el kit de angiospermas, es una radiación reciente, teníamos 353 genes, pero hicimos un gene shopping y nos quedamos, creo que era con 28 o una cosa así. Y entonces teníamos que estaban presentes, no sé qué, y nos permitió no solo datar Schefflera, que ahora se llama Heptapleurum, ¿vale? Lo han cambiado porque Schefflera el tipo está en África y es un clado distinto. Entonces estos son las Heptapleurum asiáticos y hay una radiación reciente en Nueva Guinea. Entonces, utilizando este gene shopping approach que plantean Steven Smith, Jeffrey Brown y Joe Walker, pues puedes hacer un gene shopping. Pero lo que está guay es que hay este otro pavo que acaba de terminar la tesis en Yale y no sé dónde se ha ido ahora de postdoc, que es un argentino que se llama Monjardino Koch. Argentino total, tiene nombre italiano y nombre alemán, toma. Pues este acaba de sacar que es una maravilla y no lo he probado todavía, pero lo tengo que probar. Este sí que promete. No, este no, espérate, a ver. Podrías usar StarBeast. Yo aquí lo que hice fue tratar a cada gen por separado. O sea, cada gen tiene la topología es compartida. El modelo de especiación, o sea, es un testé Yule y Birthday y luego testé como modelos strict random local clocks y relax correlated log normal, ¿vale? Y luego lo que hice es que cada gen tenía su modelo de sustitución propio, de forma que no es todo un supergen, cada gen está haciendo su cosa. Exacto. Que me parece un poco más fino que tirar. Entonces es a ver si cojo de las 5 versiones. Además, entonces es exacto, te quedas más tranquilo. Es ¿verdad? Es que como tenía versión... Vale, acaba de salir. Ahora mismo es una... es una corrected proof. Phylogenomic subsampling and the search for phylogenetically reliable loci. Se puede usar precisamente para hacer esto que estamos hablando del subsampling. Y está muy bien. Es un poco más fino. De hecho, uno de los artículos del número especial creo que es el de Verónica o es el de Sacales. Es el de Sacales. Sacales. Vale, aquí en el de Sacales. Estoy bastante segura de que es este. ¿Dónde estoy? Aquí. Tirín. Lo que hace es como una especie de PCA, pero para múltiples cosas. No solo se fija en que sea strict log, que se parezca al árbol de especies, sino que está buscando otros comportamientos de los genes. Está realmente observando en profundidad el comportamiento de los genes. Entonces, con este análisis multivariado, realmente es súper fácil acabar con el set de genes que se va a portar mejor a la hora de hacer la datación y que estás tú tranquilo, que no estás sesgando la inferencia ni nada. Es muy fino. Este es zoólogo, en fin, nadie es perfecto, pero por lo menos trabaja con
erizo marino, o sea que se lo perdonamos. No son mamíferos. No son mamíferos o pájaros, en fin, sí, se mueven de otra manera curiosa con esos ambulacros. Aquí, a ver. Ya. Ah, no, pues no era el de Dipsac. Sí, no era este. Es que no ha terminado. ¿Ha terminado de cargar? Oh, no, a ver, pues no era este paper. Dipsac Color. Yo pensaba que era este paper. Bueno, uno de estos papers usan la approach de Monjarino Koch. ¿Será este, entonces? Un momento. Sí, no está... No, y en plantas, además. Pensaba que era de Dipsacales. Exacto. A ver si es que estoy haciendo mal la búsqueda. Un segundo, porque lo que me he dado cuenta es que si hago el buscador normal no me lo encuentra, pero si uso este buscador... ¿Ves? Ahí está, era el de Dipsacales, lo tenía bien, ¿ves? Entonces es Monjarino Koch y Monjarino Koch, ¿vale? Es la preprint. Entonces es una PCA of 7 gene properties. Subset of loci have increased phylogenetic signal and low values of known sources of systematic bias in views exon flanking plus flanking regions for a molecular analysis. Y hacen la datación usando eso. Y les queda fantástico. O sea, está guay. Era como estaba haciendo la búsqueda, no que no estuvo una fase de APT correcta. Este lo edité yo, así que... y se ve, pues está guay. Entonces luego te hacen tu datación y tiene tu filogenia donde está la datada. Aquí está, ¿ves? Aquí tienes con tus tiempitos. Y lo que están viendo es que el clado herbáceo y el clado leñoso se comportan distinto y que lo que deberían de haber probado, que no probaron, porque esto es solo exploratorio, es un random local clocks, porque no se comportan de forma muy distinta ambos clados y lo saben también por cuestiones de presencia de fósiles tal. Pero como primera, ¿sabes? Es una datación que hacen así de exploratoria, pues yo creo que está bien. Pero ves, tenía aquí estas flechitas de que creen que esto es más vieja. Materiales sistemáticos lo exploran más. Pero vamos, sí, esta aproximación, esto promete, esto va a ser utilizado. Y por supuesto, lo hemos usado muchísima gente. O sea, yo ya lo he usado, lo estoy usando ahora. Es muy facilito de usar y implementar. Más nada. ¿Alguien tiene una última pregunta? Y no, yo creo que lo dejamos aquí, que llevamos el doble de tiempo. Aunque no es una crítica. Está genial, nos viene fenomenal a todos, de verdad, para ¿Has visto qué bonita portada me ha hecho Sonia? Me encanta, ya lo he recibido, qué bonita. Cuando has dicho que lo ha hecho Sonia. Sí. Qué artista. Es una artista, sí. También hay que contar con gente que se dedica a la ilustración, ¿no? Para integrar fuerzas, sí. Totalmente. Yo creo que lo dejamos aquí, ¿no? A menos que alguien quiera decir algo en concreto. Muchas gracias, Lisa. De nada. Fenomenal.